Entonces, pues resulta de que la vez pasada, en la conferencia, abordamos los tipos de estructura, entre ellas, la estructura funcional simple. Y les decía, la estructura funcional simple, pura, funcional, es aquella que vos tenés un gerente, es bien bonito, ¿no? Para los administradores esto es bien lindo. Entonces, déjenme... Yo tengo otro plástico. El año pasado. Entonces les decía que pues la estructura funcional simple es aquella que tú tienes un gerente y hay varios gerentes de cada departamento. Entonces está el jefe de ventas, el jefe de producción. La terminología no es importante, ¿ya? No es importante. No es importante si tú le llamas jefe, director o gerente. No es importante eso. Lo importante es cómo divides la organización. La puedes dividir por departamentos. Entonces tú pones un departamento de ventas, uno de producción, uno de finanzas, uno para cuidar perros, cualquier babosada que sea, pero vos organizas la empresa por departamentos, ¿ya? En ciertas empresas hay uno que se llama investigación y desarrollo. Entonces, esa es la funcional. Solo le estoy haciendo un repaso de la clase pasada. Pero hay otro que es por división geográfica. Y es que tú pones, por ejemplo, allá arriba un gerente general o un gerente o un director general, y abajo está un director para América Latina y otro un director para Europa, un director para Asia. O pensemos más chiquito, un gerente para arriba, un gerente para León, un gerente para... Y esos gerentes abajo, ahí es donde tienen el funcional puro, el funcional normal, que son los departamentos. Entonces el gerente para arriba controla al gerente de ventas, al gerente de producción, al gerente de aquí. Entonces allí sí es funcional, pero un poquito más arriba, vos en vez de ser el gerente general que da orientación a cada departamento, vos le colocas un gerente de un lugar geográfico. Pero también hay empresas tan grandes, que necesitan a veces un gerente para cada tipo de producto. Piensen, por ejemplo, en Bayer. Imagínense que Bayer tiene una división veterinaria que es solo para animales y tiene otra división para medicinas para personas, pero también tiene otra división para productos de uso doméstico, como un desinfectante que se llama Biclean, por cierto, el de Bayer, o un insecticida. ¿Cómo se llama el insecticida de Bayer? Uno, Baygon, uno que se llama Baygon. Hay varios.
Entonces, esos son productos para uso doméstico. Entonces, tú puedes, en vez de poner un gerente para Centroamérica, un gerente para acá, un gerente para allá, usar la división geográfica, pues tú puedes también utilizar una división por tipo de producto. Entonces, una línea veterinaria, una línea para medicamentos de persona, una línea para productos de limpieza, y cada quien va a tener su gerente abajo, va a ser funcional. Abajo sí va a estar funcional. También tiene otro tipo de especialidad. Él está encargado, por ejemplo, de un gran equipo europeo, el Bayern. Es cierto. Entonces, pudiera adaptarse a ese tipo de línea. Y así hay variantes, chicos. En los organigramas son raros, hay variantes. También a veces hay empresas tan monstruos que pueden tener clientes que requieren un gerente para tratar a ese cliente. Por ejemplo, imagínense quién le fabrica los buques a la Navy de Estados Unidos. Ese cliente puede llevar a la quiebra una empresa si le deja de comprar. Es un cliente monstruoso el ejército de Estados Unidos. Entonces tú puedes poner un gerente para un cliente, para el ejército de Estados Unidos. ¿Ya? Puedes poner un gerente para otro cliente, para las instituciones. Por ejemplo, los laboratorios a veces tienen, los hospitales de Nicaragua les compran medicamentos, entonces tienen un gerente solo para ventas institucionales, otro gerente para ventas a las farmacias. Entonces, para el tipo de cliente tienen un gerente. Y finalmente estaba esto, que era la estructura matricial, que les decía que tienen dos jefes, todo el mundo tiene dos jefes. En pocas palabras, imagínate que tú eres un ingeniero muy especializado, muy especializado. Piensa en un ingeniero muy especializado, por ejemplo, en esas de esos que hacen microchips y que colocan tanta información en una cosita así de este tamaño. Entonces, un gerente general difícilmente te va a poder supervisar, te va a poder decir esto está bien, esto está mal, esto aquí. Necesitas un experto en tu campo que sepa de lo que estás haciendo para poder sentir que tenés un jefe capacitado. Entonces, en las organizaciones que utilizan las estructuras matriciales, lo que pasa es que tienen dos jefes. Cuando hay un proyecto, entonces tú tal vez trabajas para ese proyecto. Hay un jefe de proyecto y le respondes a él, pero también tenés un jefe técnico en tu especialidad. Entonces, de eso se trataba la clase de la semana pasada. Ahora vamos a eso, que nos va a llevar apenas unos minutos. Entonces, en los últimos 10 a 20 años se han planteado nuevas opciones estructurales con las que las empresas compitan mejor. Entre estas encontramos estructura por equipos, la organización virtual y la organización sin fronteras. Estas diapositivas van a quedar en la plataforma, no se preocupen. La estructura por equipo se caracteriza por uso de equipos como medio central para coordinar las actividades de trabajo. Tanta palabrería para decir, simplemente hay equipos dentro de la empresa, equipos. Se forman equipos. La característica es que supera las barreras departamentales, es decir, van más allá del trabajo en los departamentos. Descentraliza la toma de decisiones y requieren empleados que son tan generalistas como especialistas. Lógicamente, mira, si vos agarrás un equipo donde hay administradores, ingenieros,
expertos en microtecnología, y le querés poner un jefe, ese jefe tiene que ser muy general y saber un poco de todo. Entonces, por eso se dice de que se deja mucho la creatividad para estas personas, ¿ok? ¿Lo tienen presente? Los equipos, pues, no sirven para empresas muy centralizadas, donde hay alguien que quiere tener muy concentrado el poder. Ya. Pero imagínense una empresa de servicios de alimentos, no digo restaurante, porque restaurante, cuando yo digo restaurante, se entiende que llegan a comer ahí. Una empresa de producción de alimentos y te vienen varios eventos para un fin de semana, una boda, otro, un funeral, otro, ¿cómo es que se llama cuando le cortan el prepucio a los chavalos? Baby shower. Una circuncisión. Bueno, gracias. Una circuncisión judía. No puede servir, si vos ya le llevas cerdo a esa gente, no te vuelven a contratar en la vida, ¿me entendés? Es un insulto. Entonces, así vos necesitas formar equipos donde haya conocimiento general y especialistas también. Bien. Otro tipo de organización es la organización virtual. Hey, pongan atención, mis clases son pequeñas, pero trato de que aprendan, ¿saben? Le voy a ser franco, yo tenía profesores en la UCA, yo recibí 53 asignaturas en la UCA. Recuerdo una que me quitó el sueño, ay, que solo, a veces me acuerdo en la noche de esa asignatura y ya no duermo, me quedé psicoseado, una maldita asignatura que la odié toda la vida. ¿Cuál será? No, pero te estás acercando. No, se llama matemática financiera. Esa clase era horrible, espantosa. Yo me sentía como que me había metido así de repente a un 7º nivel de japonés. Imagínate que vas pasando y te dicen, métete en esta clase y es un 7º nivel y entonces te sentís totalmente perdido. Bueno, no sé por qué no fui bueno en esa clase. Pero en esas 53 asignaturas tuve profesores que hablaban y hablaban y hablaban y hablaban y hablaban, tú sabes, desde las 1 de la tarde hasta las 4:20 tal vez. Ay, y hablaban y hablaban y hablaban, y en la hora, y no recuerdo haber aprendido mucho. En cambio, había profesores que se sentaban en una mesa y que empezaban a hablar de cómo lo habían tratado en una empresa y qué podía hacerse para mejorar y todo. Y eso es lo que recuerdo. Eso es lo que recuerdo. Eso es lo que me impresionó. Casos prácticos de cómo en la vida podías utilizar una información para resolver un problema. Y en realidad, ¿sabes una cosa? Es lo que te dicen tus padres cuando te dicen, hijo, sé paciente, escucha a las personas antes de hablar. Escucha, mira, es un consejo. Aceptarlo, es un consejo muy bueno, pero es muy simple, muy simple. Vos quisieras que tal vez los consejos fueran más extensos, más así, pero ese es bien cortito y es bien simple y es bien práctico y te va a ayudar en tu vida, en tu matrimonio, en todo, como padre y todo, que escuchar y ponerte en el lugar de las otras personas. Entonces de eso se trata, ¿no? De que aprendamos en estas conferencias algo y por eso que pongan atención. Miren, la organización virtual es una organización nuclear pequeña que subcontrata las principales funciones. ¿Están viendo esa palabra? Subcontrata las principales funciones. ¿Qué subcontratan? Manufactura, distribución, marketing y otras funciones comerciales. ¿Por qué? Porque a veces hay otras empresas que lo hacen más barato. En vez de tener ellos, especialmente, ¿saben cuándo?
cuando no lo viven haciendo constantemente. Bueno, es cierto, esto lo practican empresas grandes también. Antes, claro, te resolvía todos tus problemas y ahora los que llegan son contratistas. A veces no tienen ni siquiera el uniforme de Claro, a veces. Gente que ni siquiera pues le trabaja, o sea, directamente a Claro, sino son contratistas. Entonces, pero también pues hay organizaciones que les ha dado resultado esto a pesar de ser pequeñas. Esa es una organización virtual. ¿Por qué se le llama virtual? Cáusenme una excelente impresión. ¿Por qué se le llamará virtual? Sí, sí, no puedo negar eso. Es cierto. Pero ¿qué más? Es decir, vos le ves un cachimbo de empleados, ya, vos le ves 200 empleados a veces en temporada donde tienen un montón, pero en realidad no son empleados de ellos, son directos de ellos, no están en la planilla, sino están subcontratados, ¿ya? Entonces, pareciera una organización grande, pero es como engañosa. Entonces, así es, por eso se le llama virtual, porque en realidad no existe, o existe solo como estas clases virtuales. Vos las podés recibir en tu casa a las 1 de la mañana y el profesor te está hablando y aquí te está diciendo y esto se deriva de esta manera y la derivada aquí, la integral aquí, no sé qué cosa. Pero el profesor está dormido a esa hora y lo que está viendo es una grabación, es decir, un reflejo de la realidad. No, ese es el público, bueno, la redundancia de los periodistas, no pueden estar directamente en una oficina, sino lo hacen de información de teléfono. Exacto. Exacto, si ahora casi todo se puede hacer de forma virtual. Yo creo que solo el amor no se puede hacer virtual. ¿Por qué difieren las estructuras? Básicamente, difieren porque hay dos modelos, un modelo mecánico, donde hay mucha centralización, un modelo mecánico que es el acostumbrado, es el tradicional, donde vos pensás en un gerente que quiere tener todo el control. Pero hay un modelo que se llama modelo orgánico, en que hay una dirección. ¿Saben por qué se le llama orgánico? Piensen en el cuerpo humano. ¿Quién dirige todo? El cerebro, muy bien. El cerebro. Pero en realidad el cerebro no se mete tanto físicamente en eso, sino solamente orienta y controla las cosas, pero no se está metiendo. Ya, no es una suegra que vive a la par tuya en tu casa, no ahí, no, sino el cerebro solamente medio orienta las cosas. Si vos te querés rascar, digamos te pica la espalda, entonces el cerebro te dice a dónde es que te está picando y controla tu mano y te dice llévate la mano a ese lugar y entonces tal vez te pica aquí, no te lleva aquí, ¿me entiendes? El cerebro te dice, sí. Entonces es cierto, pero el cerebro se queda ahí y su flujo de sangre está ahí y él solo revisa y te dice no, eso está mal, rascate un poquito más para allá. Y es por eso que cuando el cerebro no funciona bien, en nuestros abuelitos que tienen Alzheimer, ¿saben lo que pasa? La primera indicación de que se les va a dar Alzheimer es cuando encuentran que se están tomando un café y están hablando por celular tal vez, y de pronto meten el celular al microondas y se queman con el café la oreja. Entonces confunden las cosas, encontrás cosas metidas en el refrigerador que no tienen que estar en el refrigerador. Entonces el cerebro como que ya empieza a dar fallos. En pocas palabras, las estructuras difieren, depende de las personas. ¿Te gustaría un esposo que te siga a todos lados, chicas? Que te controle y que te esté llamando. ¿A dónde estás? ¿Y con quién estás? Ponémelo. Sí, imagínate.
Entonces, ahora, ¿también te gustaría un esposo que no tenga nada que ver contigo y no te pregunte ni siquiera dónde estuviste hoy? Tampoco. Entonces no gustan, los dos extremos no gustan, ¿verdad? Que alguien sea celoso, pero que alguien también no se preocupe por lo que es suyo, no es nadie. Todos quisiéramos que nos pregunten, ¿ya? Algo. Entonces, por eso es lo que se espera en las estructuras orgánicas. En las estructuras orgánicas se espera que haya menos centralización, más descentralización, más informalidad. Entonces, mira, esto es lo que es importante. Bueno, eso es por hoy, nuestra continuación de la clase. Por favor, recuerden hacer la tarea del miércoles pasado y mandarla a la plataforma. Tienen hasta el miércoles de nuevo para mandarla. Pero esta tarea no está en esta semana. Para los que vean esto grabado, miren, no está esa tarea en esta semana. Entonces, sino que está en la semana pasada. El tiempo de entrega de esa tarea era hoy miércoles 9 de septiembre. Pero lo vamos a cambiar, lo vamos a dejar para el miércoles 9 más 7 es 16, para el 16 de septiembre. Ok. Feliz día. Yulisa, feliz día. Gracias, profe. Igual. No, feliz día a todos y feliz día a Yulisa también. No. ¿Qué estaba hablando? Si vos también le dijiste. Yulisa, ¿estás ahí? Sí, profe, lo estoy escuchando. Bueno. Acuérdate de hacer la tarea si es que no la has hecho. Profe, una pregunta. Dime.